Bueno, buenos días. Espero que la gente no vaya a odiarme porque vamos un poco atrasados con la agenda y estamos antes de del almuerzo. Sí, a lo mejor si pudiera tener un micrófono para moverme sería más fácil. Me han pedido de hablar sobre el uso de datos de pacientes sin consentimiento explícitos desde un punto de vista ético. Entonces, voy a tratar de hacerlo a sabiendas de que lo que voy a presentar es un poco influenciado por el entorno no solo ético, sino también legal en Bélgica, porque siendo la jefa de un comité de ética y tenemos que cumplir con los que nos parece éticamente correcto, pero tenemos también que asegurarnos la adherencia a las leyes y requisitos legales de Bélgica. Entonces será un poco difícil poner una diferencia clara entre aspectos legales y aspectos éticos. Probablemente todo está un poco confundido en mi cabeza. Es una presentación por la que utilizo algunas diapositivas que utilizo para los estudiantes de maestrías. Entonces, a veces voy a decir cosas que son evidentes para algunas personas en este público. Pero no sé qué pasa con mi presentación. ¿Quiere que vaya muy rápido? La primera cosa que siempre le voy a decir a los estudiantes que es preciso tener el consentimiento de los pacientes. Aquí no estamos hablando de situaciones en las que no se requiere el consentimiento. El consentimiento es el estándar. Luego pueden darse situaciones en las que un comité de ética va a decir, en este caso podemos estar de acuerdo con un waiver de consentimiento declarado. No vas a preguntarlo de forma explícita, pero esto no quiere decir que el principio no sea más válido. Entonces, si vamos a hacer investigación, vamos a colectar datos de forma prospectiva para un proyecto de investigación, tenemos que informar a la persona tiene el derecho de decir estoy de acuerdo o no estoy de acuerdo. Esto no hay ninguna negociación. La pregunta se hace un poco más compleja cuando, por ejemplo, en un hospital clínico se pueden utilizar datos de la rutina médica en investigación. Un caso que ha pasado frecuentemente en Bélgica los últimos 2-3 años. Bueno, en la nuestra clínica vinieron muchos pacientes con síntomas de Mpox, y una parte de ellos tenían Mpox, y bueno, cuando te das cuenta que efectivamente estamos frente a una epidemia, es interesante ir a mirar estos datos de manera retrospectiva para entender los patrones de transmisión, la evolución de la enfermedad, a partir de qué momento la persona podía transmitir la infección, etc. Entonces, aquí no estamos hablando de datos que se han colectado a partir del principio para hacer investigación, pero en datos de rutinas clínicas y hay un momento en el que vamos a comentar, aquí necesitamos que hacer investigación, necesitamos que analizar estos datos de forma retrospectiva. ¿Y qué vamos a hacer? ¿Vamos a pedir el consentimiento al paciente o no? Con una epidemia de Mpox, a lo mejor estamos hablando de 30, 40 personas que siguen en seguimiento. Entonces podemos preguntarle si estamos hablando de una corte de pacientes de 2.000 pacientes, 3.000 pacientes con VIH. Queremos hacer una pequeña análisis de cómo son los parámetros de los que tomaron dolutegravir. Bueno, esto teléfono a 2.000 personas puede ser algo más complicado y con riesgo de violar a su privacy si otra persona contesta al teléfono. Entonces, ¿qué decimos normalmente nosotros a los investigadores y sobre todo a los estudiantes de maestrías? Porque muchas veces los estudiantes de maestrías van a utilizar datasets de su propia institución para su propia tesis. La primera cosa que le decimos era,
si en tu institución esto pasa frecuentemente, que se puede utilizar datos de la rutina para análisis retrospectivo, podrías decírselo con antelación a los pacientes. Cuando el paciente viene para su primera, segunda, cualquier visita, le comentas, mira, aquí se puede que los datos de rutinas sean utilizados para la investigación después de sacar los identificantes personales y no vamos a hacerlo por razones comerciales o analizando datos genéticos. ¿Estás de acuerdo? Si no estás de acuerdo, me lo digas y tus datos no se van a utilizar en este tipo de investigación retrospectiva. Pero en muchos casos este consentimiento adelantado no está. Y entonces se empieza la discusión con el comité de ética. Tenemos que recontactar a cada paciente para obtener su consentimiento o nos dan el permiso de no hacerlo. Y aquí, con muchos colegas del RETAMA, mi documento de referencia son las líneas directrices de SESIOMS, porque, bueno, por lo que hemos entendido, son los únicos que nos dan algunos criterios bastante operacional para tomar una decisión. Y evidentemente sigo luchando con esta cosa. Hay 3 criterios que tienen que estar presentes al mismo tiempo. Entonces, tenemos que decir, en primer lugar, vas a hacer esta investigación retrospectiva con datos de rutinas de tus pacientes, con los que no habías hablado el hecho que utilizarías sus datos para investigación. Lo haces si hay un valor social de esta investigación. Si me dices, quiero utilizar estos datos para sacar mi diploma de maestría y ni voy a publicarlos, ni voy a compartirlos con nadie. No, esto no está bien. Si lo haces, debe de darse una ventaja, un beneficio, un valor añadido para este grupo de pacientes cuyos datos vas a utilizar. El segundo criterio es que no puedes decir, solo son datos retrospectivos, no hay daño posible. Hay daño posible. Como mínimo, si no está bien protegida la identidad de los participantes, se puede dañar su privacy, su confidencialidad. Y eso incluso más en una enfermedad con el Mpox. He visto muchos protocolos recién, entonces se me ocurre rápido, porque con el tema de la transmisión sexual hay una potencialidad de estigmatización por si se va a conocer la identidad de las personas. Entonces, tienes que decirme, sí, esto tiene un valor social porque es importante entender las dinámicas de transmisión de esta enfermedad y podemos hacerlo con esta análisis retrospectiva. Reconozco que podrían darse problemas para la privacy y la confidencialidad, entonces en mi protocolo voy a explicarte en los detalles de qué manera voy a anonimizar o al menos a pseudonimizar la identidad de las personas y cómo voy a hacer transferencia de datos con un software que sea totalmente seguro contra posible violación de la privacy. Y aquí se mezcla la ética con la ley europea sobre protecciones de datos, claro. Y luego el tercer criterio sería muy difícil y casi imposible contactar a cada persona de manera retrospectiva para pedir su consentimiento. Mpox, ¿qué vamos a hacer? Vamos a llamar a todo el mundo. Además, una llamada que podría configurarse como como violación de la privacy. Usted no es mi doctor porque usted sabe que tengo Mpox o cosas así. Pero la cosa difícil a entender a veces para los estudiantes y a veces para el mentor del estudiante es que los 3 criterios tienen que estar al mismo tiempo. Y todavía recibimos en el comité de ética protocolo que dicen, nos pedimos un waiver del consentimiento porque es muy difícil contactar con los pacientes. Esto es tu problema.
esto es tu problema, tú tienes que solucionarlo. Pero si al mismo tiempo hay un valor social importante y va protegida la confidencialidad de la gente, bueno, allí podemos estar de acuerdo. El comité de ética, no te lo das a tú mismo el waiver. Otras razones que no son buenas razones para saltarse el consentimiento es el bajo riesgo del estudio. Todavía nos llevan propuestas donde nos dicen no proponemos de no ir al paciente para pedir retrospectivamente la utilización de sus datos en investigación porque el riesgo es bajo. Bueno, esto ignora totalmente el criterio básico del respeto de las personas. Yo he compartido algunas informaciones médicas con mi médico, era para mi cuidado médico, no para investigación. Entonces tengo el derecho de saberlo y de poder opinar. Los participantes no saben leer y escribir. Bueno, esto sabemos que hay maneras para informar a la gente adaptándose a su capacidad de comprensión cultural. Hay algunas ideas a veces casi divertidas. Alguien preguntándote, no vamos a pedir el consentimiento porque de todas maneras no hay intervenciones médicas prospectivas. No importa, estás utilizando datos sobre mi salud, mi profesión, mi edad, etc. Entonces tú no eres el propietario absoluto, el dueño absoluto. Algunas veces algunos estudiantes de manera un poco naif, un poco ingenua me dicen, no necesito el consentimiento porque he acceso a estos datos como parte de mi trabajo. Sí, vale, pero tu trabajo era proporcionar atención médica, no hacer investigación. Entonces, desde un punto de vista ético, es una forma de respeto importante decirle a la gente qué vas a hacer con sus datos. Por ejemplo, para mí, como potencial participante en este tipo de ensayo, es muy importante que mis datos no se utilicen para investigación comercial, que nadie vaya a vender las bases de datos con mis datos a una empresa privada. Es importante, es un valor para mí, no tengo que justificarlo a nadie y quiero que este pedido, este valor mío sea respetado. Disculpen, pero no sé qué pasa aquí. I'm going back, but it's not that easy. It's not listening to me. Ok. Esta era un poco la parte principal. Aquí vamos más rápido para las próximas diapositivas. Esas son solo algunas reflexiones relacionadas a los que he dicho. Ya hemos dicho, tenemos que minimizar el riesgo, entonces es importante una explicación técnica sobre cómo se va a evitar que los identificantes personales acaben en las bases de datos o que se utilice para la transferencia de datos WeTransfer, por ejemplo, que no es seguro para nada y que puede ser accesible para gente fuera. Y creo que es muy importante, sobre todo cuando se hable de estudiantes, para crear una actitud de ética y de integridad, es explicarles que no es un tema de reglas, no es un tema de decir criterio 1, criterio 2, criterio 3. Es efectivamente que tú no eres el dueño de los datos clínicos y médicos de tus pacientes, tú eres el al que la persona ha confiado tus datos. Entonces hay muchas cosas que puedes hacer investigación muy importante, pero siempre de forma transparente y con rendición de cuenta, que la gente pueda saber cómo se ha utilizado su información personal y que no se ha utilizado en contra de su voluntad. Muy importante, por la misma razón,
el comité de ética nuestro siempre va a decirle, si posible, cuando publican los datos de esta investigación, lo hagan open access. Si posible, porque sabemos que publicar open access cuesta dinero. No todo el mundo, no todo estudiante lo necesita, tiene esta posibilidad. Pero claro, si pensamos que hay un valor social, los resultados de esta investigación tendrían que ser compartidos con todos los que pueden estar interesados en esto. Y otra cosita importante, estos datos pueden ser utilizados una primera vez y pueden incluso ser compartidos en el futuro para otra investigación. Por ejemplo, estaba hablando de estudios sobre Mpox. Puede que en un momento dado un consorcio de investigadores europeos diga, vamos a poner todos juntos nuestra base de datos de Mpox para tener una visión más completa de las dinámicas de transmisión, etc. Esto es también muy importante y aquí estamos mezclando asuntos administrativos, legales y éticos, que antes de compartir esta base de datos con otro grupo, se haga un pequeño contrato, se llama Data Transfer Agreement, en la que se dice por qué se transmiten los datos, qué tipo de investigación se va a llevar a cabo, cómo se va a publicar, lo que no se va a hacer, por ejemplo, venderlo por razones comerciales. Entonces, es administrativo, pero es también una forma de transparencia frente a la comunidad, que en este caso son los pacientes de tus hospitales, por ejemplo, que tienen que mantener una relación de confianza con sus hospitales. Esto es un dibujito tonto de un grupo de autores congoleses muy buenos y un poco contundente en sus provocaciones, donde se ve dos investigadores, uno de Congo y el otro de un país europeo, que van a hablar con el financiador. El financiador le dice al europeo, bueno, ahora tendríamos que hablar de cosas que van en serio. ¿Es que el doctor Mamadou puede dejar? O sea, esto es lo que pasa cuando no hemos puesto por escrito la base de datos pertenece conjuntamente al Hospital de Congo, al Hospital de Bélgica y vamos a decidir juntos. La realidad es que en el pasado muchas veces la propiedad o el poder se quedaba con el país del norte del mundo, excluyendo al colaborador local y al país. Entonces es un pequeño detalle, pero es algo que ha pasado. Una última pregunta. Vienen los colegas al comité de ética y le dicen, oye, ustedes quieren el consentimiento o el waiver, pero esos datos vienen de un programa de surveillance de salud pública. Son datos del Programa Nacional de Salud Pública, del Instituto Nacional de Salud Pública. Entonces no se necesita consentimiento. Y esto sí son las cosas de la OMS o de la Organización Médica Mundial, donde sí, pero sí hay las condiciones. La respuesta no está clara. Hay una línea directriz de la OMS que te dice, sí, si estás haciendo Public Health Surveillance, no sé, ha empezado el COVID, el Programa Nacional colecta datos, no vas a tener la necesidad de un consentimiento individual, porque esto hace parte de la respuesta pública a la emergencia. Pero todos los que está haciendo tiene que estar públicamente disponible, entonces, aunque los pacientes no se han dado un consentimiento individual para decir, podéis utilizar mis datos para la respuesta a la epidemia, pero necesitamos... Tienes que poner en un sitio web, por ejemplo, toda la información sobre lo que se está haciendo con los datos que vienen de esta investigación. Además, a veces las cosas se complican. A veces se dice, no, esta es Public Health Surveillance, pero hemos añadido algunas muestras o algunos otros datos que no hacen parte de la rutina, que se han
puesto por encima solo para la investigación. Esto necesitaría consentimiento. A veces se dicen, esto es la respuesta pública a la epidemia, pero resulta que los datos los está colectando no el Instituto Nacional, sino una NGO internacional. Es todavía la respuesta pública, entonces siempre hay muchas preguntas que se quedan abiertas y por eso a veces le decimos en nuestro comité de ética, tenemos incluso en la reglamentación una frase que dice, hay muchos casos que son borderline y no podemos decirles con antelación si se necesita consentimiento o no. Si estás en un caso borderline, por favor, tome el teléfono, llame al presidente o al vicepresidente del comité de ética y lo vamos a hablar, porque ética es así, va por preguntas a veces. Última cosita, un artículo que salió en Bioethics, me parece, de Kalkman y colegas, que explica de forma que me gustó mucho por qué necesitamos todo esto, por qué toda esta administraciones, reglas. Porque al final no podemos asumir que hay una licencia social para cualquier cosa nosotros como investigadores vamos a hacer con los datos. Eso es una actitud un poco paternalista que viene del pasado. Yo soy el médico, soy el investigador, voy a hacer lo mejor con los datos de mis pacientes. No podemos asumir más que nos dan una licencia social para hacer cualquier cosa. Y es una forma de respeto para los individuos y para las comunidades. Y luego diferentes institutos encuentran maneras diferentes de gestionar este tema. Algunos, por ejemplo, han puesto en marcha un Data Access Committee, y si alguien quiere tener acceso a una base de datos, sobre todo si no había un consentimiento, esta propuesta va a ser valorada por personas independientes con conocimientos de ética, de estadística y de data privacy para valorar si hay las condiciones para compartir y utilizar estos datos en investigación o no. Pues muchas gracias por su atención y creo que el resultado es sí, cada vez reflexionar. Muchas gracias, doctora. Creo que podemos tomar una pregunta del público. No sé quién desea realizar una pregunta para... ¿Sí? Bueno, allá en Loreto es frecuente que los alumnos, para obtener su título de médico, por decirles, van a los hospitales, piden permiso al director del hospital para usar la información estadística y es suficiente para que ellos utilicen esa data, ¿no? No se ha hecho ningún cuidado en preguntar si esa data el paciente había autorizado o no para que pueda ser usada en investigación. Entonces, creo yo que estaríamos cometiendo un atropello o una falta a la ética. ¿Qué cree usted? No creo, es según cómo se hace, porque, claro, es importante respetar el derecho a la privacy y el control sobre tus datos, pero tampoco podemos, desde un punto de vista del comité de ética, parar actividades de investigación que pueden ser útiles para la licencia del futuro médico e incluso porque análisis sobre la base de datos de los hospitales pueden ser útiles para el monitoreo de la capacidad, de la performance. Entonces, creo que aquí el tema es efectivamente llegar a un balance entre el respeto de los individuos y una ventaja colectiva. Para mí es muy importante el tema, la mayoría de los hospitales en Bélgica tienen este consentimiento inicial para que la gente que
absolutamente no creo que compartir datos pueda decirlo de entrada. Con mis datos no vais a hacer nada. Y luego, si tenemos esta idea, en Bélgica, por ejemplo, tienes que pasar por un comité de ética. Entonces es muy importante mirar cuál es la legislación nacional. Los comités de ética no van a tardar 3 meses en hacer una evaluación de un protocolo de bajo riesgo, pero no es una decisión que se tome únicamente a nivel del hospital y del grupo de investigación, se necesita un control externo. Claro, si el comité de ética tarda 9 meses en aprobar estos proyectos sencillos, luego se pierde un poco de credibilidad. Pero una última cosa, lo que he visto a veces, no con Perú, pero con colegas de otros países que te dicen, no se necesita, me han dicho que no se necesita aprobación ética. Digo, pero mejor averiguarlo. En la mitad de los casos se necesitaba. Estaban haciendo confianza algunas ideas flotando que no estaban basadas en la evidencia. Entonces es una cosa muy básica, siempre controlar los que son requerimientos en el país y no hacer confianza en ruidos o ideas o que lo que no se conoce de hace 10 años. Última pregunta. ¿Cómo está, doctora? Yo soy médico pediatra y soy miembro de un comité de ética e investigación del NAMBRU. Y justo en la parte de pediatría quería preguntarle sobre los asentimientos informados de los niños de 8 años, que en muchas investigaciones los toman en cuenta, a veces son verbales, a veces son escritos, pero ¿qué importancia se le está dando a esto últimamente? Porque más veo ahora verbales que escritos, y los niños también, los procedimientos a veces son sacar sangre o pruebas de hisopos o cosas que son invasivas incluso y no quieren, y los papás como que los obligan. Aquí voy a dar mi opinión y puede que los otros expertos en la aula no estén de acuerdo. Yo tengo una opinión bastante fuerte en esto, que para mí las líneas directrices éticas te dicen que no se puede pedir a un menor de estar en una investigación en contra de su voluntad. Y, por ejemplo, en Bélgica lo que hacemos es tomar un asentimiento formal de los niños a partir de los 12, 13 años con el consentimiento del padre o de la madre, o de los dos, según las legislaciones. Pero lo que nosotros decimos es a partir de los 12 años o en función de la maturidad del niño. Lo que he visto en varios países, sobre todo en África subsahariana, se han tomado esto un poco demasiado al pie de la letra y hay Comité de Ética Nacional que piden un consentimiento escrito a partir de los 7 años. O sea, a los 7 años no puede decidir a qué hora te vas a la cama y de repente un doctor te pide poner una firma y además a veces de forma un poco traumatizante, porque además a veces para ensayos sencillos, para hacer el consentimiento formal, vamos a decirte, sabes, tienes esta enfermedad que es grave, pero podemos salvarte, pero no sé, me parece que partiendo del tema, tenemos que proteger al menor y que nadie lo obligue a estar en una investigación con él, se va a un extremo en el que vas a traumatizar a un niño pequeño con todo un procedimiento formal que no cabe nada con su estilo de vida diario. Pero claro, aquí este es el tema. La ética, si se traduce en una ley escrita en la piedra, puede hacer muchos daños si perdimos de vista esta flexibilidad y esta atención para la persona.